Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu del Dios Altísimo, el Espíritu de la creación, que creó todas las cosas, el mismo Espíritu que dice, haya luz, y la luz se hizo, ese mismo Espíritu venga a determinar que haya luz en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, donde quiera que usted vaya, que usted sea como el sol, donde vaya brille. Y Dios, el eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea santificado. El nombre de Él sea santificado a través de su vida. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Mire, yo estaba aquí meditando y al mismo tiempo estaba meditando en la palabra de Dios y al mismo tiempo sintiendo un gozo en el alma. Uno siente un gozo en el alma. Es un placer muy grande cuando se lee y medita y piensa en la palabra de Dios. Cuando se razona sobre la palabra de Dios, caramba, vienen muchas cosas buenas, maravillosas, que satisfacen nuestra alma, hacen que nuestra alma delire de alegría, digamos así. Mire, voy a compartir con ustedes. Nosotros hemos hablado sobre Nicodemos, ¿no es? La Biblia habla, la Biblia habla que había entre los fariseos, dice el texto, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemos, príncipe de los judíos. Y este fue hasta Jesús y fue en la noche. Él fue a la noche. Alguien me dijo, obispo, yo creo que él fue a la noche hasta Jesús porque él no quería interrumpir el trabajo de Jesús durante el día. Y yo le dije, puede ser, pero puede ser porque él no quería exponerse, ¿no es? Él no quería exponer su, su cargo, sea como fuera. Yo creo que él fue a la noche porque el Espíritu Santo lo envió en aquella hora. Dios tiene una hora para todo. Él no hace nada por acaso. Él hace todo en el momento correcto, en la hora de Él. Entonces, Él envió al Espíritu Santo, envió a Nicodemos hasta Jesús. Y eso se cumple. La propia palabra de Jesús que dice que nadie puede venir a mí si el Padre no me envía. Entonces, es el Padre que nos envía a Jesús. Jesús entonces nos salva. Y entonces nosotros seguimos a Jesús. Es muy bueno esto. Es muy bueno. Él nos envió a Jesús y Jesús dice, aquel que viene a mí, de ninguna manera lo lanzaré afuera. Nosotros hemos visto, nosotros hemos
razonado, meditado del por qué que el Espíritu Santo envió a Nicodemos. Había, normalmente en el Sinedrio, habían 70 hombres, como Nicodemos. Pero el Espíritu Santo solo escogió a uno. De los 70, él escogió apenas uno, que era y fue Nicodemos. Usted ve, por ejemplo, en la matemática de Dios no es como nuestra matemática. La matemática de Dios, Él busca a personas sinceras, verdaderas, transparentes. Personas que, aunque sean pecadoras, Él ve mucho más que los pecados de las personas, Él ve en el interior, en lo más profundo de su corazón. Él ve en lo más profundo del corazón de cada uno. Y Él escogió a Nicodemos. Y Nicodemos fue hasta Él. ¡Qué maravilla!, ¿no es? Los 70, de los 70 fariseos, príncipes, apenas uno fue escogido para ir hasta Jesús. Yo creo en mi entendimiento, yo creo en mi fe que, por ejemplo, usted que participa en nuestras live, usted que está siempre buscando una palabra, usted que está queriendo siempre oír alguna cosa de Dios para usted, alguna respuesta, alguna invitación, quién sabe. Usted viene aquí porque usted quiere oír alguna cosa que venga de Dios. No es que yo sea Dios, no, yo soy apenas un instrumento de Él, así como la flauta es un instrumento musical de su artista. Dios también usa a flautas, tambores, usa una guitarra, un piano, un órgano, en fin, Él usa quien Él quiera usar. Gracias a Dios. Yo tuve ese privilegio, esa gloria, esa riqueza, esa grandeza de poder hablar, de haber sido escogido para llevar el Evangelio a las criaturas. Y este es un privilegio de pocos, un privilegio de pocos. No que Dios no llame, sino que Él llama, pero ni siempre la persona tiene oídos para oír, para escuchar, para obedecer, para atender. Entonces, Él no pierde tiempo para llamar a alguien que le va a decir que no. Él llama a aquellos que... ¿No es bueno? Con usted yo creo que usted fue llamado. Por eso usted está ahí participando, buscando, queriendo saber más al respecto de Dios. Usted sabe que yo veo a usted como aquellas personas que venían atrás de Jesús, solo para oír su voz, su palabra, oír sus enseñanzas. Personas que tenían sed, que son personas que tenían sed en el alma, porque ellas querían oír hablar de Dios. Entonces, con permiso, un segundo. Entonces, es interesante que de los 70 hombres que eran fariseos, que eran los principales,
apenas uno fue llamado, justamente Nicodemos. Aleluya. Y Jesús dialogó con él, enseñó, orientó, dio una enseñanza que quedó registrada y que nos enseña a nosotros lo que significa el reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, contrariamente, obviamente, también habla, indirectamente diciendo mejor, él habla del reino del mundo. Entonces, quien no está insertado en el contexto del reino de Dios, está en el reino del mundo. Claro, nadie puede estar en el reino de Dios y en el reino del mundo al mismo tiempo. No puede. Entonces, usted ve infelizmente muchas personas, ellas son hasta leales, fieles, de cierta manera, en la iglesia, en la religión, pero ellas no viven en el reino de Dios, viven en el reino del mundo. Por eso viven una vida más o menos. Usted sabe cómo es. Un poco para allá, un poco para acá. Pero cuando la persona aprende la lección que Jesús enseñó para Nicodemos, esa persona tiene conciencia de lo que debe y lo que no debe hacer, porque es ella quien va a escoger el camino que va a seguir. Si ella quiere entrar en el reino de Dios, ella sabe que ella tiene que soltar el reino del mundo, obviamente, tiene que divorciarse del reino del mundo. Si usted quiere hacer una alianza con Dios, quiere tener un casamiento con Dios, un matrimonio con Dios, que es una alianza, usted tiene primero que ser libre, ser una persona libre. Él no se va a casar con alguien casado. Él nunca va a hacer eso. Él nunca se va a aliar con alguien que ya está comprometido con el mundo. Entonces, la persona que quiera entrar en el reino de Dios, obligatoriamente, ella se tiene que divorciar del mundo. Ahí ella queda libre para entrar en el reino de Dios. Pero, aún hablando, nosotros estábamos meditando aquí sobre Nicodemos, pero antes de Nicodemos, yo quería que ustedes prestasen bastante atención. Esto es muy bueno. Esto es demasiadamente glorioso. Jesús pasando, luego al inicio de su ministerio, pasando delante de donde era un lugar que recolectaban, ellos ahí en ese lugar recolectaban los impuestos. Los judíos tenían que pagar impuestos para Roma. Y los publicanos eran judíos, eran personas de la tierra que servían, eran empleados de Roma. Y entonces había un hombre dentro de la colectoría allí, sentado, y realmente los recolectores de impuestos, o sea, los publicanos, ellos eran odiosamente rechazados por sus hermanos judíos. ¿Por qué? Porque ellos servían a César. Y los judíos no aceptaban a los publicanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban sirviendo a César. Y Mateo era una de esas personas. Él estaba sentado en el centro de impuestos, él ganaba muy bien, él tenía muchas posesiones, él vivía una vida de muy buen pasar. Cuando él llevó a Jesús a su casa, él invitó a muchas personas, incluso
a otros recolectores de impuestos y al pueblo en general. Y allí él le dio comida a todo el mundo. Entonces, Mateo era un hombre así. Él era rico y servía porque servía a Roma, al emperador romano. Servía a César. Él daba a César lo que era de César. Entonces Jesús, pasando frente, vio a Mateo sentado en ese lugar. Y Jesús solo dijo las siguientes palabras para él. Sígueme. Fue muy bueno. Sígueme. ¿Qué fue lo que él hizo? Él no lo pensó dos veces. Él dejó ese lugar, abandonó su empleo de posición envidiable. Él lanzó todo para lo alto para seguir a Jesús. Y es muy importante que usted sepa, mi amiga, mi amigo, que solamente una palabra que Jesús le dijo a él fue suficiente. Sígueme. En el momento, inmediatamente, él dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió con Leví? El nombre era Leví. ¿Qué sucedió con Leví? Leví vino a ser Mateo, el hombre que escribió el Evangelio de Mateo. Entonces, usted ve que Jesús no se olvidó de él. Jesús lo honró y lo ha honrado hasta hoy y lo va a honrar por toda la vida, en cuanto la tierra exista y no agarre fuego. Él va a ser honrado por Jesús. Usted ve que Dios, cuando llama a alguien y ese alguien atiende a la voz de Él, inmediatamente Él larga todo. Y si alguien deja todo, no piensa en la familia, no piensa en el empleo, no piensa en su futuro. ¿Qué va a ser de mi vida? No piensa en nada. Simplemente dice, heme aquí. En el caso de Mateos, él no dijo heme aquí. Él salió de ese lugar y se fue. Y dejó todo. Él dio la espalda, él perdió el empleo y siguió a Jesús. Él no buscó saber cuánto iba a ganar o si iba a ganar alguna cosa. Él no quería saber dónde iba a vivir. Él no quería saber de nada. Él apenas dejó todo atrás y siguió a Jesús. La Biblia no habla si él era casado. La Biblia no da más detalles de Leví o de Mateos. Pero nosotros sabemos. Nosotros tenemos conciencia de que es así que sucede cuando una persona oye la voz de Dios. Fue eso lo que sucedió. Yo dejé todo. Yo dejé dos puestos de trabajo. Yo trabajaba en dos empleos. Uno en el Estado, en la Lotería de Río de Janeiro y también en el IBGE. Yo hice el censo de 1970. El censo de 70 yo participé. Incluso Esther me ayudó. Nosotros estábamos preparándonos para casarnos y ella me ayudaba porque tenía que hacer una sesión enorme, un censo económico que fue hecho en 1970. Entonces,
Yo dejé todo. Yo dejé todo. Yo no sabía, o mejor, yo sabía que Dios no me iba a abandonar. Y cuando tomamos aquella actitud, yo le dije a Dios, Dios, mi Padre, ahora es todo o nada. O el Señor es conmigo y vamos a hacer la diferencia. O si tú no existes, si yo estoy siendo engañado, eludido, yo me voy muy mal, porque ahora ya no hay más vuelta. Tal vez usted pidiendo una indemnización ya no tiene más. Y yo ya no era un niño. Yo ya tenía hijos, tenía a Cristiane, como también a Viviane. Ya nacieron en el hospital del Estado. Ellas nacieron allí, en el hospital de los funcionarios del Estado de Río de Janeiro. Entonces, ellas precisaban de cuidados médicos, pero yo no quise saber. Yo le pregunté, Esther, ¿usted está lista? ¿Usted tiene fe? Tengo. Entonces, nosotros dimos la espalda para nuestro trabajo y fuimos adelante. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Yo quiero decirle a usted, mi amiga y mi querido amigo, que cuando Dios habla con nosotros, Él nos convence. No precisa insistirle. Él no precisa, mire, pero te voy a ayudar, yo te voy a honrar. No. Sígame, le dijo a Leví. Y Leví, que vino a ser Mateo, que escribió el libro de Mateo, un hombre instruido, dejó todo atrás, largó todo y siguió a Jesús. Entonces, amiga y amigo, si Dios habla con usted, usted no va de ninguna manera a preguntarle a fulano, beltrano, ciclano, si puede, si no puede, si debe, si no debe. Usted va a decidir. Claro, si usted tiene mujer o marido, entonces usted va a conversar con su marido porque usted no está sola, o va a conversar con su esposa porque no es solo. Usted tiene una responsabilidad, pero usted tiene que hablar con ella, usted tiene que participar. Mire, yo decidí esto. Entonces, los dos, si los dos estuviesen en el mismo espíritu, y lo que ha sucedido, que hemos visto, es que muchos hasta se casan con personas que son de la fe, ¿no? Pastores, comienzan en la obra jóvenes y después vienen, se casan. Pero, y la esposa naturalmente, ya sabiendo que su marido es pastor, ella no tiene que saber más nada. Ella sabe que es pastor, se está casando con un pastor y ella ya sabe que la vida de ella va a ser dedicada a la obra de Dios. Pero aún así, muchas esposas no aguantan, se desaniman. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es constante, es todos los días, a toda hora, a todo momento. Y no hay vacaciones. No hay vacaciones, no hay feriado, no hay, digamos así, beneficios de, digamos, de trabajo. No, es una misión. La persona abraza la misión, abraza aquella fe. Y ella entonces deja todo atrás y no quiere saber lo que va a suceder adelante, su futuro. Ella va a perder, obviamente, el mundo. Ella va a dejar el reino del mundo, el reino de las conquistas, el reino de los placeres,
para entrar en el reino del sacrificio, que es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de sacrificio. Usted tiene que sacrificar todos los días, a toda hora, a todo instante. Sacrificar su yo. Porque usted, cuando entra en el reino de Dios, es claro, usted deja de ser libre. O mejor, usted deja de servir al mundo para servir a Dios. Usted deja de ser esclavo del mundo, esclavo del pecado, esclavo de la vida desordenada e irregular, a una vida libertina. Usted hace lo que bien entiende, no tiene que dar explicaciones a nadie, usted vive la vida aleatoriamente, en fin. Usted larga atrás aquella vida para vivir una vida pautada dentro de normas, disciplina, orden, porque el reino de Dios no es desorden. El reino de Dios es orden, es disciplina. Entonces, cuando la persona abraza la fe, atiende a la voz, ven, sígueme, que Jesús le habló a él, ven, sígueme, como el caso de Mateo. Él no quiso saber de nada más, él dejó todo y siguió a Jesús. Y tal vez usted, que en este momento me oye, me asiste, participa, tal vez usted ha sido llamado. Ah, obispo, yo sé que Dios me llamó, pero yo soy casada. Yo tengo hijos, yo tengo compromisos. Ah, usted fue llamada para servir. Usted puede servir a Dios parte de su tiempo, ya que usted tiene compromisos con su marido. Entonces, él obviamente tendría que seguirle a usted. Pero usted está sujeta a su marido, entonces él tiene que dar la última palabra. Pero usted puede servir a Dios en la iglesia, usted puede sacar un día para servir a Dios, un día, cualquier día. Cualquier día que usted desee servir a Dios, hay servicio en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es de lunes a lunes. Siempre hay trabajo para que la persona haga por libre y espontánea libertad. Ella puede dar un día, 2 días, 3 días, cuánto tiempo quisiera, sin compromiso. Ahora, cuando Dios habló con un hombre casado y le dice, sígueme, ahí él tiene autoridad para dejar todo y seguirlo o no. Él es quien tiene que decidir, con permiso. Yo hasta me acuerdo de un hombre, un muchacho, que tuvo una vida devastada por causa de la vida irregular. Entonces, la mujer de él se encontraron en la iglesia, se liberó, fue curado, tal. Y él le gustaría hacer la obra de Dios, pero la mujer no quería. La mujer no quería. Entonces, él se sometió a su esposa y prefirió seguir a la mujer o continuar con su vida de casado, con sus compromisos, con su esposa, su familia. Cada uno tiene su derecho de decir si sí o no, no. Pero yo sé, por lo que he visto, es que aquellos
que honran a Dios son honrados. Dios habló eso. Los que me honran, yo honraré. Y los que me desprecian serán despreciados. Un día yo le dije esto para, para una determinada autoridad. Y una autoridad. Yo le dije, mire, si usted honra a su familia más que a Dios, usted va a perder. Porque Dios está escrito aquí. Está escrito, a los que me honran yo honraré, pero los que me desprecian serán despreciados. Entonces, y de hecho, sucedió esto. Pasó y ha pasado, creo yo, un infierno por causa de haber honrado más a su familia que a Dios. Ahora, en el caso de Mateo, yo creo fabuloso, magnífico, glorioso, porque él está justamente encuadrado con Nicodemo, porque Nicodemos fue el Espíritu Santo que lo llevó hasta Jesús, y él era un maestro, él era una persona con un buen concepto. Entre 70 hombres, él fue escogido por Dios. Aleluya. Y él atendió. Lo mismo sucedió con Mateo. Él estaba donde se juntaban los impuestos y cuando Jesús pasó, miró hacia él y le dijo, sígueme. Y largó todo y siguió a Jesús. Hoy es el Evangelio de Mateo, fue registrado por él. Quiere decir que él sirvió a Jesús todo el santo día. Entonces, él escribió todo lo que él vio. Fue testigo fiel, ocular, del ministerio del Señor Jesús. De los 3 años y medio de ministerio del Señor Jesús, Mateo fue testimonio y escribió todo derechito. Y gracias a Dios, porque hoy el libro, el Evangelio de Mateo, es extremadamente glorioso, porque da las características de Dios, da, digamos, la imagen de Dios, pasa la imagen de Dios para aquellos que están buscando la verdad. No solamente él, sino que Marcos, como también Lucas, acompañaron. Y todos estos, incluso Mateo, él escribió, pero el Evangelio de Marcos registra también que inmediatamente cuando lo llamó, Mateo largó todo y lo siguió. Lucas también, el doctor Lucas, él registró que cuando Jesús pasó frente, cuando le dijo a Mateo, sígueme, solo eso, sígueme. Inmediatamente, él lo siguió. ¿Quién sabe? Usted, que está participando en este momento, ha oído esta voz, sígueme. Pero usted ha pensado, ha evaluado, usted ha hecho las cuentas, usted ha colocado en la balanza el reino del mundo en el cual usted se encuentra y el reino de Dios. ¿Para dónde usted va? O el reino que va a hacerle a usted un siervo de Dios.
Esto es usted quien tiene que escoger. Es usted quien decide. Jesús determinó. Para Mateo, sígueme, sígueme. Él no le dijo, por favor, sígame. No, sígame. Y se acabó. Y él, en el momento, gracias a Dios, caramba, yo me encuadro en esta palabra. Porque en mi experiencia que yo tuve con el Señor Jesús, yo no quería más volver delante de la grandeza, de la revelación que Él me dio, delante del perdón infinito, de la alegría, del gozo de su presencia, de su espíritu. Yo hablé, mi Dios, yo no quiero vivir más, yo quiero que tú me lleves. Pero Él no quiso, justamente para que yo fuese testimonio de Él aquí en este mundo. Por eso es que la iglesia, antes de ayer, cumplió 48 años, oficialmente, porque en 2 años antes nosotros ya estábamos haciendo el trabajo. Y en hospitales, en las favelas, en las unidades, hacíamos el trabajo independiente. Pero ella fue inaugurada el mismo día, el 9 de julio de 1977. Entonces, nosotros colocamos toda nuestra fuerza, todo, para llevarle a otras personas, incluso para usted, aquello que ha sucedido conmigo. Un día Él habló conmigo y desde entonces yo no paré de hablar con otros lo que Él me habló. Yo soy hasta pesado, porque yo repito, soy repetitivo, pero yo soy repetitivo para que las personas puedan entender. Porque nosotros hablamos una vez y a veces la persona no entiende. Oye, pero no escucha. Oye nuevamente, pero no escucha. Oye, pero no escucha. Llega un momento que la ficha cae. Ahí ella escucha y sí, ahí entiende. Entonces, por eso nosotros repetimos, para que las personas, para que vengan finalmente a entender. Pero la verdad es esta, mi amiga, mi amigo. Usted que ha sido una persona feliz, usted tiene que dejar que el reino de este mundo, usted tiene que morir para el reino de este mundo y ahí viene el bautismo en las aguas. Usted sepulta aquella naturaleza terrenal para comenzar a vivir con una naturaleza divina, ¿dónde? En el reino de Dios. Y yo les voy a decir a ustedes una cosa, gracias a Dios. Gracias a Dios, vea que aún delante de todas las persecuciones, injusticias, calumnias, difamaciones, obispo es esto, es aquello, aquello otro, puede hablar lo que quiera, puede hablar, puede. Antiguamente, antiguamente decían, lo que viene por abajo no nos toca, lo que viene de abajo no nos toca. Es verdad. Gracias a Dios. Lo que viene del mundo no nos ataca. La TV en todo el mundo ya nos persiguió. Y golpeó, 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 golpeó. Y yo continúo aquí. Yo continúo sirviendo a mi Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no fui destruido? ¿Por qué? Porque yo soy de Dios. Si yo no fuese de Dios, hace mucho que yo ya estaría sepultado. Hace mucho ya hubiera muerto.
Si nosotros, Esther y yo, Esther también, todos nosotros enfrentamos el mundo, la maldad, pero estamos ahí. Gracias a Dios. Continuamos haciendo aquello que comenzamos allá atrás, hace 61 años, cuando Dios nos llamó, nosotros venimos siguiéndolo todos los días. Y es eso lo que nosotros hemos buscado llevarle a las personas, no solo apenas la palabra que ya es suficiente, la palabra de Dios, pero no apenas la teoría de la palabra. Yo les llevo a ustedes aquello que nosotros vivimos, Esther y yo vivimos. Nosotros hablamos lo que vivimos, predicamos lo que vivimos. Y cuando uno vive aquello que está escrito, entonces no hay diablo, no hay macumba, no hay maldad, no hay medios, no hay infierno, no hay enemigos, no hay nadie que pueda derrumbar. Amén. ¿Entendió? ¿Cuántas personas ya colocamos aquí el testimonio de la señora que vendió su departamento para pagar una promesa al macumbero para matarme? Ella perdió el departamento, pobre, pero después que se convirtió, Dios le dio algo mejor. Pero la verdad es esa, no hay cómo destruir lo indestructible. Esta es la realidad. Aquel que sigue a Jesús nunca muere, nunca muere. Jesús dice, aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Nunca. Esa es la promesa para aquellos que siguen a Jesús, aquellos que se encuentran en el reino de Dios. Que Dios los bendiga. Si ustedes quisieran, si ustedes están disponibles, si ustedes han oído esa llamada de Dios, ven, sígueme, diciéndolo mejor, sígueme. O si usted está entre muchos fariseos y el Espíritu Santo le toca a usted y le dice, vaya hasta Jesús. Usted verá lo que Él va a hacer en su vida. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.